La expulsión del Edén. Episodio 1. El jardín donde el hombre caminaba con Dios. El primer grito de miedo de la humanidad no ocurrió en medio de una guerra, ocurrió en un jardín perfecto. ¿Cómo pudo el hombre perder el paraíso, teniendo a Dios frente a él? Este no es solo el relato de un hombre y una mujer expulsados de un lugar sagrado, es la historia del instante exacto en que la humanidad conoció la vergüenza, el miedo, la culpa y la separación de Dios. A través de este documental descubrirás cómo una sola decisión alteró el destino de toda la creación. Y quizás, mientras observas el inicio de esta caída, descubras también la raíz de muchas luchas modernas: ansiedad, vacío, orgullo, dolor y desconexión espiritual. Porque el Edén no desapareció solamente del mapa, desapareció primero del corazón humano. El mundo era joven, no existía cementerios, no había lágrimas, nadie conocía el hambre, la traición o la muerte. La tierra respiraba armonía, ríos transparentes atravesaban campos interminables, los árboles daban frutos sin esfuerzo, el viento recorría las hojas como una melodía sagrada. Y en medio de aquella creación perfecta, Dios plantó un jardín, un lugar apartado del caos inexistente, un santuario vivo, Edén. Según las antiguas tradiciones hebreas, este acontecimiento habría ocurrido en los albores de la humanidad, en una región asociada simbólicamente con los grandes ríos del Antiguo Oriente. Allí, el hombre no sobrevivía, vivía plenamente. Y cada tarde caminaba con Dios, pero incluso en el paraíso podía nacer una decisión capaz de destruirlo todo. ¿Cómo puede surgir la caída en el lugar perfecto? El hombre formado del polvo. La tierra aún conservaba el aroma fresco de la creación, y entonces ocurrió algo distinto. No fue una palabra pronunciada desde los cielos, no fue una orden lanzada al universo, fue algo íntimo. Dios descendió al polvo, formó al hombre con sus propias manos y sopló vida en él. Adán abrió los ojos, el primer ser humano contempló un mundo intacto. Cada sonido era nuevo, cada color parecía imposible. No conocía el miedo, no conocía la mentira, solo conocía la voz de su creador. Adán caminó entre árboles gigantescos cargados de frutos, los animales se acercaban sin temor, no existía violencia entre las criaturas, la creación reconocía al hombre y el hombre reconocía a Dios. No había templos, porque toda la tierra era sagrada, no había religión, porque la comunión era directa, pero en medio de aquella abundancia, Dios estableció algo inesperado, un límite. En el centro del jardín crecían dos árboles distintos, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios habló con claridad, Dios con voz firme y serena: de todo árbol podrás comer, pero de este no comerás. No era una trampa, era libertad verdadera, porque el amor sin elección no es amor. Y por primera vez en la historia humana apareció la posibilidad de desobedecer. ¿Qué valor tiene la obediencia cuando nadie obliga a obedecer? La soledad del primer hombre. El jardín era perfecto, pero Adán estaba solo. Observaba a las criaturas avanzar en parejas, escuchaba sonidos de compañía que él no podía compartir. Y Dios vio algo que jamás había dicho sobre su creación: no es bueno que el hombre esté solo. El paraíso aún no estaba completo. Mientras la noche cubría el jardín, Adán cayó en un sueño profundo. Entonces Dios formó a la mujer, no del polvo nuevamente, sino del costado del hombre, un símbolo eterno de cercanía, igualdad y unión. Cuando Adán despertó, la vio, y por primera vez la humanidad habló poesía. Adán: esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. No existía vergüenza entre ellos, no existía ocultamiento, solo pureza, solo verdad. Cada amanecer era abundancia, cada día terminaba con la presencia de Dios recorriendo el jardín. Adán y Eva trabajaban la tierra sin agotamiento, los frutos crecían sin esfuerzo, no existía el miedo al mañana, no existían máscaras emocionales, la humanidad vivía desnuda y completamente aceptada. Pero mientras el hombre disfrutaba la paz, algo observaba desde las sombras, algo que ya había conocido: la rebelión. La Biblia apenas revelaba detalles de aquel momento, pero el mal ya existía. La rebelión había comenzado antes del hombre y en silencio la tentación se acercaba al jardín, no con espadas, no con violencia, sino con preguntas. ¿Por qué muchas veces la caída comienza cuando el ser humano empieza a dudar de la voz de Dios?
¿Puede una simple conversación destruir el paraíso? El inicio de la tentación. Era un día aparentemente normal, el viento seguía recorriendo las hojas, los animales continuaban en paz, pero Eva se acercó al árbol prohibido. Quizás había pasado junto a él cientos de veces hasta que aquella voz apareció. La serpiente no gritó, susurró con calma, con inteligencia. Serpiente, ¿con que Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol? La manipulación comenzó alterando la verdad. Eva respondió, todavía confiaba en Dios, pero la duda ya había sido sembrada. La serpiente atacó el corazón del mandato divino. Serpiente, no morirán. Era más que una mentira, era una acusación contra Dios, como si dijera, Dios te está ocultando algo, Dios no quiere que seas libre, Dios teme lo que puedes llegar a ser. Y entonces el deseo comenzó a transformarse, el fruto ya no parecía peligroso, parecía atractivo. ¿Cuántas veces el ser humano confunde lo prohibido con lo necesario? La caída de la humanidad no comenzó con un acto físico, comenzó en el corazón, cuando el ser humano decidió confiar más en su deseo que en la voz de Dios. Ese instante cambiaría la historia para siempre. La inocencia estaba a segundos de desaparecer y el paraíso estaba a punto de cerrarse. Miles de años después, la historia sigue repitiéndose. El ser humano continúa escuchando voces que prometen libertad lejos de Dios. Haz lo que quieras, no habrá consecuencias, tu deseo importa más que la verdad. Y lentamente, el corazón moderno también abandona su Edén. Relaciones destruidas, vacíos emocionales, ansiedad constante, orgullo disfrazado de independencia. La separación espiritual no siempre comienza con grandes pecados, a veces comienza con una pequeña duda. El jardín aún permanecía abierto, la luz todavía cubría los árboles, Adán aún no sabía lo que estaba por ocurrir, pero el universo entero parecía contener la respiración porque la humanidad estaba a punto de cruzar una línea irreversible. ¿Y tú? ¿En qué momento comenzaste a escuchar más tus deseos que la voz de Dios? ¿Qué fruto prohibido sigues justificando en silencio? ¿Qué parte de tu vida comenzó a alejarse del propósito original? Si esta historia habló a tu corazón, suscríbete y activa la campanita para continuar este viaje por las historias más impactantes de la Biblia. Comparte este documental con quienes necesitan reencontrarse con Dios en medio del ruido del mundo moderno. Y en los comentarios responde, ¿crees que la humanidad todavía sigue intentando volver al Edén? Porque en el próximo episodio el fruto será tomado y el paraíso jamás volverá a ser el mismo. Episodio 2. El fruto de la rebelión. La humanidad no cayó en una batalla, cayó en un instante de deseo. Un solo bocado bastó para abrir la puerta del sufrimiento, la culpa y la muerte. En este episodio presenciaremos el momento exacto en que el ser humano rompió su comunión con Dios. No veremos monstruos ni ejércitos destruyendo el Edén, veremos algo mucho más peligroso. La lenta seducción de la desobediencia, porque el pecado rara vez llega como oscuridad evidente, a menudo aparece disfrazado de oportunidad, libertad o conocimiento. Y mientras observamos la caída de Adán y Eva, descubriremos cómo las mismas voces siguen hablando hoy al corazón humano. El jardín sigue siendo hermoso, los ríos aún recorrían la tierra con pureza, las aves llenaban el aire con cantos suaves, nada parecía haber cambiado, pero el peligro más grande no siempre hace ruido. Eva permanecía frente al árbol, observando, pensando, y en su interior comenzaba una batalla invisible, la voz de Dios contra la voz de la duda, el deseo. La serpiente había logrado alterar la percepción de Eva, ahora el fruto parecía distinto, hermoso, deseable, casi necesario. La tentación nunca se presenta mostrando destrucción inmediata, se presenta mostrando placer, mostrando poder, mostrando satisfacción. Eva contempló el fruto como quien observa una puerta hacia algo mayor y por primera vez comenzó a desear aquello que Dios había prohibido. La serpiente habló nuevamente. No levantó la voz, no amenazó, simplemente sembró orgullo. Serpiente, Dios sabe que cuando coman, serán como Él. Aquella frase atravesó el corazón humano porque la verdadera tentación no era el fruto, era la idea de independizarse de Dios, la ilusión de que el hombre podía decidir por sí mismo qué es bueno y qué es malo.
El tiempo pareció detenerse, el viento dejó de moverse entre los árboles, la creación entera observaba. Entonces Eva extendió la mano, tomó el fruto y la humanidad cruzó el límite. ¿Puede una sola decisión alterar el destino de generaciones enteras? El primer pecado. Eva mordió el fruto, no hubo truenos inmediatos, no cayó fuego del cielo. Por un instante todo pareció igual. Y esa es una de las trampas más peligrosas del pecado. La consecuencia no siempre llega de inmediato, pero algo invisible acaba de romperse. La inocencia comenzó a morir. Eva llevó el fruto hacia Adán, él la observó en silencio. Podía negarse, podía detenerse, podía recordar la voz de Dios, pero el amor humano sin dirección espiritual puede convertirse en debilidad. Adán eligió acompañarla incluso en la desobediencia. Tomó el fruto y también comió. Entonces ocurrió, sus ojos fueron abiertos, pero no como esperaban. No se sintieron poderosos, no se sintieron divinos, sintieron vergüenza. Por primera vez contemplaron su desnudez con miedo. El pecado había destruido la pureza de su mirada, y donde antes existía libertad, ahora nacía la culpa. Desesperados comenzaron a cubrirse con hojas. La humanidad intentaba ocultar su condición por primera vez, y desde entonces el hombre no ha dejado de esconderse, tras máscaras, tras orgullo, tras apariencias. Pero ninguna hoja puede cubrir completamente un alma roto. ¿Qué ocurre cuando el hombre intenta ocultarse de Dios? El miedo nace en el Edén. Llegó el atardecer, la hora en que Dios caminaba en el jardín. Antes, aquel momento llenaba sus corazones de alegría, ahora llenaba sus corazones de terror. Porque el pecado transforma la presencia de Dios en algo que el hombre teme enfrentar. Adán y Eva corrieron entre los árboles, intentaron ocultarse del Creador del universo. La esencia era profundamente trágica, el hombre formado por Dios escondiéndose de Dios, y entonces resonó la pregunta más dolorosa de la historia humana: Dios, ¿dónde estás? No porque Dios ignorara el lugar físico de Adán, sino porque el hombre ya no estaba espiritualmente donde debía estar. Con voz temblorosa, Adán respondió: Adán, tuve miedo porque estaba desnudo, el miedo había nacido, la culpa había nacido, la separación había comenzado, y Dios hizo una pregunta imposible de evitar. Dios, ¿has comido del árbol? El silencio pesó sobre el jardín. Adán culpó a Eva, Eva culpó a la serpiente. El pecado no solo separó al hombre de Dios, separó también al hombre del hombre. El amor comenzó a fracturarse, la confianza comenzó a morir, la armonía del Edén se estaba desintegrando frente a los ojos de la humanidad. ¿Qué sucede cuando el pecado ya no puede ocultarse? Entonces Dios habló, la serpiente sería humillada, la tierra sería afectada, el dolor entraría en la existencia humana, el trabajo se volvería agotador, la maternidad conocería sufrimiento, la creación entera sería herida, y finalmente llegó la sentencia más devastadora. Dios, polvo eres y al polvo volverás. La muerte acababa de entrar al mundo. La humanidad entendió algo terrible, habían perdido el paraíso. La historia del Edén continúa viva en cada generación, cada vez que el ser humano decide apartarse de Dios, creyendo que encontrará libertad absoluta, termina enfrentando vacío. Hoy muchos intentan llenar el alma con éxito, placer, poder o reconocimiento, pero detrás de muchas sonrisas modernas existe el mismo miedo de Adán escondido entre los árboles. Miedo a ser descubierto, miedo a enfrentar la verdad, miedo a admitir que en los ojos de Dios el alma se desgasta lentamente. Miedo a admitir que en los ojos de Dios el alma se desgasta lentamente. La noche comenzó a caer sobre el Edén. Por primera vez el jardín conoció el dolor. Adán y Eva permanecían en silencio. Ya no existía inocencia, ya no existía tranquilidad. Solo quedaba una pregunta suspendida entre los árboles. ¿Puede el hombre regresar después de haber fallado a Dios? ¿Y tú, cuántas veces has intentado esconder heridas que solo Dios puede sanar? ¿Cuántas decisiones comenzaron pequeñas pero terminaron alejándote espiritualmente? Si este episodio tocó tu corazón, suscríbete y activa la campanita para continuar esta serie documental sobre las historias más profundas de la Biblia. Comparte este video con quienes necesitan
recordar que toda la decisión tiene consecuencias, pero también existe esperanza en Dios. Y escribe en los comentarios, ¿crees que el ser humano todavía sigue escondiéndose de Dios? Porque en el próximo episodio, la justicia divina caerá sobre el Edén y el hombre será expulsado para siempre del paraíso. Episodio 3. La puerta cerrada del paraíso. El primer hogar de la humanidad no fue destruido por fuego, fue abandonado entre lágrimas. La puerta del paraíso estaba a punto de cerrarse y el hombre jamás volvería a entrar igual. En este episodio veremos el instante más doloroso desde el comienzo de la creación, la expulsión del Edén. La humanidad enfrentará las consecuencias reales de haber desobedecido a Dios, no como una metáfora distante, sino como una ruptura espiritual que continúa afectando al hombre moderno. Porque el pecado no solo cambia decisiones, cambia destinos, y mientras Adán y Eva observan perderse el jardín detrás de ellos, descubriremos una verdad profunda. Incluso en medio del juicio, Dios aún deja señales de misericordia. El jardín seguía allí, los árboles aún se movían con el viento, los ríos continuaban fluyendo, pero para Adán y Eva todo había cambiado. El lugar que antes transmitía paz ahora parecía lleno de distancia. La culpa había transformado el paraíso en un recordatorio constante de su caída y por primera vez la humanidad comprendió el peso de sus actos. La misericordia en medio del juicio. Las hojas con las que intentaron cubrirse comenzaban a secarse, frágiles, temporales, insuficientes. El hombre descubrió algo doloroso. Sus propios esfuerzos no podían reparar completamente la ruptura espiritual. No importaba cuánto intentaran ocultar la culpa, seguía allí. Y entonces ocurrió algo inesperado. Dios mismo hizo vestiduras para ellos. Fue un acto silencioso pero profundamente simbólico. Incluso después de la rebelión, Dios seguía mostrando cuidado. Muchos estudiosos consideran este momento como la primera imagen de redención en la Biblia. La inocencia se había perdido, pero la misericordia aún permanecía. Adán y Eva recibieron aquellas vestiduras sabiendo que jamás volverían a ser los mismos. Ahora entendían, la muerte ya no era una advertencia abstracta, el sufrimiento sería real, el cansancio sería real, la separación sería real. Por primera vez el hombre sintió miedo del futuro y el Edén comenzaba a sentirse lejano incluso antes de abandonarlo. ¿Cómo vive el ser humano después de perder la presencia perfecta de Dios? El fin del Edén. Entonces Dios pronunció una decisión irreversible. El hombre no podía permanecer en el jardín, no después de haber conocido el mal, no después de la desobediencia, porque si el ser humano caído tomaba también del árbol de la vida, permanecería eternamente en un estado de corrupción. El Edén debía cerrarse. Cada paso era doloroso. Adán observó los árboles que habían cuidado, Eva contempló los ríos, los sonidos del jardín comenzaban a quedarse atrás. No existían palabras suficientes, solo silencio, solo lágrimas. La humanidad estaba dejando atrás su hogar original. Frente a ellos apareció el límite final, la entrada del jardín, un lugar que antes simbolizaba bienvenida, ahora simbolizaba separación. Detrás quedaba la comunión perfecta con Dios, delante un mundo desconocido. Y entonces aparecieron los querubines, guardianes celestiales colocados para proteger el acceso al árbol de la vida, y una espada resplandeciente se movía frente a la entrada. El mensaje era claro. El camino de regreso estaba cerrado. La humanidad había sido expulsada. El primer mundo fuera del paraíso. Fuera del jardín, el mundo parecía distinto, la tierra era más dura, el viento más frío. Ahora tendrían que trabajar con esfuerzo para sobrevivir. La creación misma comenzaba a reflejar las consecuencias de la caída. Por primera vez, el hombre sintió vulnerabilidad. Adán hundió las manos en la tierra, pero ahora el suelo resistía. Espinas, cansancio, dolor. El trabajo dejó de ser una expresión de gozo y comenzó a convertirse en lucha, y aún así debía continuar, porque la vida fuera del Edén no se detenía. Eva contemplaba el horizonte, ya no escuchaba los pasos de Dios recorriendo el jardín al atardecer. La distancia espiritual comenzaba a sentirse dentro de ella y quizás comprendió algo que toda la humanidad descubriría después. El pecado promete grandeza, pero termina dejando vacío. A lo lejos aún podían verse destellos de luz alrededor del jardín. El Edén permanecía allí, pero inaccesible
y ese recuerdo acompañaría al ser humano por generaciones, porque el corazón humano nunca dejó de anhelar regresar a aquello que perdió. ¿Puede la humanidad encontrar nuevamente el camino hacia Dios? La expulsión del Edén no afectó solo a 2 personas, alteró toda la historia humana. Desde aquel momento, la humanidad cargaría con guerras, sufrimiento, violencia, orgullo y muerte. La separación espiritual iniciada en el jardín atravesaría siglos enteros, pero incluso en medio de la caída permanecía una esperanza silenciosa, porque Dios aún no había abandonado completamente al hombre. Hoy millones viven rodeados de tecnología, ruido y distracciones, pero continúan sintiendo el mismo vacío que comenzó fuera del Edén. Muchos tienen éxito externo, pero cansancio interior. Buscan propósito en dinero, relaciones, fama o placer, pero el alma humana sigue recordando, aunque no lo entienda completamente, que fue creada para caminar cerca de Dios. El hombre moderno aún vive en exilio espiritual. La noche cayó sobre el mundo fuera del Edén. Adán y Eva avanzaron lentamente hacia lo desconocido. Detrás quedaba el jardín, delante la historia humana. Y quizás la pregunta más profunda continúa viva hasta hoy. ¿Qué perdió realmente el hombre aquel día? ¿Un lugar o una relación con Dios? ¿Y tú? ¿Cuántas veces has sentido que algo falta dentro de ti, aunque aparentemente todo esté bien? ¿Será posible que el corazón humano aún recuerde el paraíso perdido? Si este episodio tocó tu vida, suscríbete y activa la campanita para seguir descubriendo las historias bíblicas más profundas y cinematográficas. Comparte este documental con quienes necesitan recordar que incluso después de la caída, Dios sigue buscando al ser humano. Y escribe en los comentarios, ¿crees que la humanidad todavía intenta llenar el vacío dejado por el Edén? Porque en el próximo episodio, el dolor crecerá fuera del paraíso y la primera tragedia de la humanidad manchará la tierra con sangre. Episodio 4. La sombra de la primera sangre. La muerte que comenzó en el Edén pronto tendría un rostro, y la primera sangre derramada sobre la tierra no vendría de una guerra, sino de un hermano. Después de abandonar el paraíso, Adán y Eva intentarán construir una nueva vida en un mundo marcado por el dolor, pero el pecado que nació en el corazón humano comenzará a expandirse como una sombra imposible de detener. En este episodio veremos cómo la separación de Dios transforma lentamente las emociones humanas, celos, orgullo, rechazo y violencia, y descubriremos una verdad inquietante. Cuando el hombre se aleja espiritualmente, el conflicto exterior termina naciendo desde el interior. Los años comenzaron a pasar, el jardín quedaba lejos, convertido casi en un recuerdo imposible. Ahora el amanecer significaba trabajo, el alimento requería esfuerzo, el cuerpo conocía cansancio. La humanidad aprendía a vivir bajo el peso de la consecuencia, y aún así la vida continuó, porque incluso fuera del paraíso, Dios permitió que la historia humana avanzara. Los hijos del exilio. Entonces nació el primer hijo de la humanidad, Caín. Eva lo sostuvo entre sus brazos con lágrimas en los ojos. Quizás vio en él una nueva esperanza. Quizás creyó que el dolor del Edén comenzaba a sanar, porque aún después de la caída, el amor humano seguía existiendo y la vida continuaba abriéndose camino. Tiempo después nació Abel. 2 hermanos crecieron bajo el mismo cielo, pero sus corazones comenzarían a tomar caminos distintos. Caín aprendió a trabajar la tierra, Abel se convirtió en pastor de ovejas. 2 vidas, 2 personalidades, 2 maneras de acercarse a Dios. Por las noches, Adán hablaba del jardín, describía árboles inmensos, ríos cristalinos, la voz de Dios caminando entre el viento. Caín escuchaba en silencio, Abel observaba con asombro. Ambos crecieron siendo una verdad dolorosa. Habían nacido en un mundo que no era el diseño original. ¿Cómo afecta al corazón humano crecer lejos de la presencia perfecta de Dios? 2 ofrendas. Llegó el tiempo de presentar ofrendas a Dios, un acto de adoración, de gratitud, de reconocimiento. Caín llevó frutos de la tierra, Abel llevó lo mejor de su rebaño. Externamente, ambos parecían cumplir con el mismo acto, pero Dios no observa solamente las manos, observa el corazón. Abel se acercó con reverencia, había sinceridad en su mirada, humildad en su actitud. No ofrecía simplemente un animal, ofrecía confianza en Dios, y las escrituras antiguas relatan que Dios miró con agrado su ofrenda. Pero algo comenzó a oscurecerse dentro de Caín.
Su rostro cambió, la frustración se convirtió en enojo, el enojo comenzó a transformarse en resentimiento y en lugar de examinar su propio corazón, comenzó a mirar con odio a su hermano. Entonces Dios habló directamente con Caín. Dios, ¿por qué estás enojado? Era una oportunidad para detenerse, para cambiar. Pero luego vino la advertencia más inquietante. Dios, el pecado está a la puerta y desea dominarte. El mal ya no estaba solo afuera, había comenzado a crecer dentro del hombre. ¿Qué ocurre cuando el resentimiento permanece demasiado tiempo en el corazón? La primera muerte. Un día Caín habló con Abel, lo invitó a salir al campo, el viento movía lentamente la hierba seca, el silencio parecía pesado. Abel no sospechaba nada, pero la oscuridad ya había consumido el corazón de su hermano. Entonces ocurrió, la rabia explotó, Caín atacó a Abel y, por primera vez en la historia humana, un ser humano murió. La tierra recibió la primera sangre, el pecado nacido en el Edén acababa de producir muerte visible. Todo quedó en silencio, no hubo victoria, no hubo satisfacción, solo vacío, porque el pecado prometió alivio emocional, pero dejó destrucción. Caín observó sus manos temblando y quizás comprendió demasiado tarde que había cruzado una línea irreversible. Entonces Dios habló nuevamente. Dios, ¿dónde está Abel, tu hermano? La misma pregunta hecha a Adán ahora volvía a resonar sobre otra generación caída, pero Caín respondió con dureza. Caín, ¿acaso soy su guardián de mi hermano? El corazón humano comenzaba a endurecerse aún más. ¿Qué sucede cuando el hombre pierde no solo la conexión con Dios, sino también la compasión por otros? Dios declaró algo estremecedor. Dios, la sangre de tu hermano clama desde la tierra. La creación misma estaba siendo afectada por el pecado humano. Caín sería condenado a vivir errante, lejos de estabilidad, lejos de paz. Y así la violencia entró oficialmente en la historia humana. La expulsión del Edén ahora mostraba sus consecuencias más oscuras. La historia de Caín continúa viva hoy, cada vez que el odio crece sin control, cada vez que el orgullo reemplaza la humildad, cada vez que la envidia consume relaciones. El pecado sigue destruyendo familias, amistades y sociedades enteras. Muchos intentan justificar su ira sin entender que el resentimiento prolongado puede destruir el alma lentamente. El hombre moderno continúa luchando con el mismo problema del Edén, un corazón separado de Dios. La noche cayó sobre la tierra, Abel ya no volvería a escuchar las historias del Edén. Adán y Eva conocerían un dolor que jamás imaginaron, perder un hijo a manos de otro hijo, y el mundo comprendería una verdad devastadora. Cuando el hombre se aparta de Dios, el sufrimiento no permanece contenido, se expande. ¿Y tú, qué emociones has permitido crecer dentro de ti en silencio? ¿Hay heridas, resentimientos o orgullos que lentamente están endureciendo tu corazón? Si este episodio impactó tu vida, suscríbete y activa la campanita para continuar explorando las historias más profundas y transformadoras de la Biblia. Comparte este documental con quienes necesitan recordar que el odio nunca construye, solo destruye. Y responde en los comentarios, ¿crees que el ser humano actual sigue luchando con el mismo orgullo que destruyó a Caín? Porque en el próximo episodio la humanidad continuará alejándose de Dios y el eco del Edén perdido seguirá persiguiendo al corazón humano. Episodio 5. El eco del paraíso perdido. El hombre salió del Edén, pero el Edén nunca salió completamente del corazón humano. Desde entonces, cada generación ha intentado llenar un vacío que ninguna riqueza, poder o placer ha logrado sanar. Este episodio final no solo cerrará la historia de Adán y Eva, revelará cómo la expulsión del Edén continúa afectando al mundo actual. Veremos cómo el dolor, la violencia, la separación espiritual crecieron generación tras generación, pero también cómo, incluso en medio de la caída humana, comenzó a surgir una promesa silenciosa de redención. Porque la historia bíblica del Edén no termina únicamente con una puerta cerrada. También deja abierta una pregunta eterna. ¿Puede el hombre volver a caminar con Dios? Los años se transformaron en generaciones. Los hijos de Adán y Eva crecieron en un mundo donde el paraíso era apenas un recuerdo contado junto al fuego. La humanidad comenzó a construir herramientas, a levantar refugios, a formar familias, pero también crecieron la violencia, el orgullo y la corrupción. El corazón humano seguía cargando la herida del Edén, el vacío del hombre.
La tierra comenzó a llenarse de personas, nacieron culturas, nacieron tradiciones, nacieron ambiciones, pero algo permanecía roto. Aunque el hombre avanzaba técnicamente, seguía retrocediendo espiritualmente. La distancia con Dios se hacía cada vez más profunda. La desobediencia del Edén había abierto una puerta difícil de cerrar, la mentira se volvió común, la violencia comenzó a extenderse, el egoísmo empezó a dominar relaciones humanas y generación tras generación el hombre continuó intentando gobernar su vida lejos de Dios. Pero mientras más se alejaba, más vacío se sentía. Aún así, el recuerdo del Edén nunca desapareció completamente, persistía como un eco lejano. En el deseo humano de paz, en la búsqueda de eternidad, en la necesidad profunda de amar y ser amado, como si el alma recordara inconscientemente que fue creada para algo mayor. ¿Por qué el ser humano sigue buscando desesperadamente algo que el mundo nunca logra darle? El Dios que aún busca al hombre. Aunque la humanidad se alejaba, Dios no desapareció. Continuó hablando, continuó llamando, continuó mostrando misericordia, porque el juicio nunca anuló completamente el amor divino. Incluso fuera del Edén, Dios seguía buscando al hombre. Adán y Eva envejecieron, sus cuerpos comenzaron a debilitarse, el tiempo dejó marcas visibles sobre ellos, y quizás muchas noches recordaron el jardín, el sonido del viento entre los árboles, la cercanía de Dios, la paz que alguna vez conocieron, pero también entendieron algo importante. La humanidad necesita reconciliación, necesita regresar espiritualmente a Dios. La muerte, aquella palabra pronunciada en el Edén, comenzaba a acercarse. El hombre que había sido creado para vivir eternamente, ahora enfrentaba fragilidad. El pecado no solo afectó el alma, también afectó el cuerpo, y desde entonces toda la humanidad ha vivido bajo la misma realidad inevitable. El tiempo se acaba. A través de los siglos, el hombre continuó haciendo la misma pregunta: ¿cómo podemos volver a Dios? Algunos buscaron respuestas en poder, otros en religión vacía, otros en riquezas o conquistas. Pero el vacío permanecía, porque ninguna creación humana puede reemplazar la presencia divina para la cual el alma fue diseñada. ¿Existe realmente un camino de regreso para la humanidad? El eco del Edén en el mundo moderno. Miles de años después, el escenario cambió, pero el corazón humano no. Las ciudades crecieron, la tecnología avanzó, el conocimiento aumentó, pero el alma moderna continúa luchando con los mismos problemas del Edén: ansiedad, soledad, orgullo, miedo, desconexión espiritual. El hombre conquistó el mundo exterior, pero muchas veces perdió la paz interior. Tal como Adán se escondió entre los árboles, muchos hoy continúan escondiéndose detrás de éxito aparente, detrás de redes sociales, detrás de máscaras emocionales. Pero en silencio, millones siguen escuchando la misma pregunta: ¿dónde estás? No como condenación, sino como un llamado de Dios al corazón humano. Muchos obtienen dinero y siguen vacíos. Obtienen fama y siguen rotos. Obtienen placer y continúan sintiendo soledad. Porque el problema humano nunca fue solamente material, el problema comenzó espiritualmente en el Edén. Y mientras el hombre ignore esa raíz, continuará buscando respuestas en lugares equivocados. Pero la historia bíblica nunca deja al hombre sin esperanza. Desde el mismo momento de la caída comenzó a formarse una promesa silenciosa. Dios no abandonaría completamente a la humanidad. El paraíso perdido no sería el final definitivo, porque incluso cuando el hombre se aleja, Dios continúa llamándolo. ¿Será posible volver a caminar espiritualmente cerca de Dios? Quizás el Edén nunca fue solamente un lugar, quizás representaba algo aún más profundo, la relación perfecta entre Dios y el hombre. Y eso explica por qué toda la humanidad sigue buscando propósito, amor, paz y eternidad. El corazón humano continúa intentando regresar a aquello para lo que fue creado desde el principio. La expulsión del Edén no es solamente una historia antigua, es un reflejo de cada ser humano. Todos enfrentamos decisiones, todos luchamos con tentaciones, todos conocemos el dolor de alejarnos de aquello que es correcto. Pero también todos podemos responder al llamado de Dios, porque incluso hoy Él sigue preguntando: ¿dónde estás? El Edén quedó atrás hace miles de años, pero su eco sigue vivo.
en cada persona que busca sentido, en cada corazón cansado, en cada alma que desea paz verdadera. Y quizás el mayor vacío del hombre moderno no sea la falta de éxito, sino la falta de Dios. ¿Y tú? ¿Dónde estás espiritualmente hoy? ¿Qué cosas te han alejado de la paz que tu alma realmente necesita? ¿Sigues huyendo o estás listo para volver a escuchar la voz de Dios? Si esta serie documental tocó tu corazón, suscríbete y activa la campanita para seguir explorando las historias bíblicas más impactantes y transformadoras jamás contadas. Comparte este documental con quienes necesitan recordar que incluso después de la caída todavía existe esperanza. Y escribe en los comentarios qué enseñanza dejó en tu vida la historia de la expulsión del Edén, porque la historia del hombre comenzó en un jardín, pero la búsqueda de Dios continúa hasta hoy.